Buenas tardes, Dios los bendiga. El otro día, cuando el pastor se puso a predicar de David y todo eso, dije, ¡zas! Me arruinó la prédica, porque arrancó del mismo lado, casi donde voy a arrancar yo, y digo, ¿será que Dios nos estaba hablando a todos juntos el mismo día y agarramos y anotamos todo lo mismo? Porque la semana pasada me había puesto a escribir una palabra y tenía que ver con David. Cuando el pastor empezó, porque David y porque los valientes, dije, chao, a sentarme a escribir de vuelta otra cosa. Porque a mí siempre me gusta tener una palabra preparada de antemano para compartir. Así que los invito a que vayan al segundo libro de Samuel. Capítulo 23. Versículo del 8 al 23. Cuando lo tienen me dicen amén y arrancamos. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero, Joseb Basebet, el Acmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó una lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dadai, un descendiente de Adoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en el rango era Sama, hijo de Agé, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en el medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaín. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alejaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David le comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Entonces, los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se lo llevaron a David. Pero David rehusó tomarlo. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita al Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres, que arriesgaron su vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisabí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los otros tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaya, hijo de Joiada, un valiente guerrero, de Capsil, quien hizo muchas proezas heroicas, y entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaya persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaya le arrebató la lanza de la mano del egipcio y la mató con ella. Hazañas como esta hicieron a Benaya tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de sus escoltas. Amén. El rey David, en sus últimas palabras, luego de exaltar la fidelidad de Dios para con él,
también dejó testimonio de sus valientes amigos. A este grupo de hombres se les llama los 30 valientes, que en realidad, contando a Asael y a Urías, eran 32, pero estos ya habían muerto. Es una lista de honor, con sus nombres y detalles de sus hazañas. David, aquí en este pasaje, podría ser bien la figura de Cristo y los valientes las columnas de la iglesia. Figura de aquellos hermanos fieles, guerreros en oración, ayuno, soldados valientes, obreros aprobados. Al leer este pasaje, el Señor me lleva a pensar que nosotros estamos en una guerra continua. Las batallas comienzan, terminan, y sí suceden otras, pero entre unas y otras hay tiempo de refrigerio en la presencia del Señor, en las cuales tomamos ánimo, tomamos fortalezas, somos restablecidos, fortalecidos para seguir batallando, porque el enemigo se ha propuesto estorbar, hurtar, matar, destruir todo lo bueno que el Señor tiene para nuestra vida. Por eso la Escritura dice: el reino de los cielos sufre violencia. Hermanos míos, en este tiempo estamos en guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, dice Pablo en Efesios 6:12. Y en una guerra no se puede permanecer pasivo. Hay que pelear, hay que defender lo de uno, hay que desalojar al invasor, al usurpador, hay que avanzar sobre el terreno que nos pertenece por derecho y que el enemigo viene a usurpar o ya ha usurpado. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos terrenos que nos pertenecen porque son de nuestro Padre, el Rey del universo, porque suya la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. El enemigo quiere en algunos de estos casos, y ha logrado, usurpar, robar cosas que nos pertenecen: bendiciones, alma, salud, paz, prosperidad, gozo, nuestra familia. Y seguramente usted a esta altura tranquilamente podría continuar la lista. Hace falta en esta tarde valientes guerreros esforzados y valientes mujeres guerreras esforzadas que se levanten, que se pongan en la brecha. Debemos servir a Dios en medio de una guerra, en un mundo conmovido por la violencia, el desorden, las crisis, la incertidumbre, el hambre, una pandemia y encima la falta de fe en Jesucristo. ¿Sabes? Cuando empezaba a escribir, primero había buscado, había leído, como siempre hago, algún estudio teológico de gente que sabe mucho. Y yo decía, qué bueno que el día de mañana haya una lista en cada ministerio, en cada iglesia, donde se puedan poner nombres de gente valiente que se haya levantado a pelear por el ministerio, que se haya levantado a pelear por la familia, por el trabajo, por la salud, por los pastores, por los líderes de la iglesia, y que en esa lista pueda figurar nuestro nombre o nuestra familia. No para vanagloria propia, sino para saber que hicimos bien nuestro trabajo, que fuimos obreros aprobados, porque todos somos hijos de Dios. Una vez que lo aceptamos y que nos ponemos dentro de la congregación, todos tenemos derecho a ser llamados, pero no todos aceptamos el llamado. Y pensaba, muchas veces la gente de la iglesia te dice: estate orando por mí, porque no sabes, cada vez la estoy pasando peor. Y más de una vez se me ha escapado el hombre viejo que había dejado la cruz, y yo le he dicho: ¿y por qué no orás vos por vos? Si vos tenés el mismo poder que yo para orar, ¿no sos hijo de Dios? ¿No te congregás en la misma iglesia? ¿No lees la misma Biblia? Entonces, ¿qué me pedís a mí que ore por vos? Y después, cuando se va, digo: estaría buena que ore por mí, así no me pongo rebelde de vuelta. Muchas veces el enemigo quiere, y en algunas veces ha logrado, robarnos tranquilidad, usurparnos las bendiciones, la salud, la paz que tendríamos que tener en nuestra vida. Y nosotros culpamos a mucha gente, culpamos el desgaste que hay en la iglesia, el hecho de que tengo que ir todos los días, que tengo que congregarme, que tengo que hacer esto. La verdad que no tengo tiempo de orar, de leer.
pongo 1000 excusas. Pero Dios a la hora de bendecirte, de cuidarte, no pone excusas. Qué hermoso sería cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores nos llame ante su trono y nos recompense con una corona. Por nuestra valentía, por haber peleado la batalla, por combatir firmes y unánimes por la fe del Evangelio. Como decía el apóstol Pablo, todo lo que hagamos para el Señor será tenido en cuenta. Su palabra dice en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. El rey David, el salmista, el adorador, tenía discípulos que sabían lo que era batallar. Y en la batalla hay códigos, hay cosas que son imprescindibles si queremos ser parte de este selecto grupo de conquistadores. Tenemos que tener una visión a la que seguir. Nosotros como visión tenemos, o como ministerio tenemos la visión celular. Y en eso tendríamos que enfocarnos. Y ahora que ya te hice la introducción, déjame que te predique. El primer punto dice que David era un transformador. En el capítulo 22 de 1 de Samuel, verso 1 y 2 dice, entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Y luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que entraban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. David sabía de multiplicación y de alcanzar personas para transformarlas. Escapó solo, pero el tiempo se unen sus hermanos, familiares. La primera célula siempre está a tu alrededor. La primera predicación que tiene que salir de tu corazón es un cambio genuino que logre transformar tu casa y tu familia. Luego sí comenzarán a llegar aquellos que serán añadidos. Pero ojo, no serán personas fáciles. David tuvo que lidiar con gente endeudada, llena de problemas, pero la palabra dice que aún así llegó a ser capitán de 400. Muchas veces Dios te va a usar en tu peor momento. Cuando vos ya no quieras nada, cuando vos estés cansado y que digas, la iglesia no es para mí, ahí Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Vos te va a querer escapar y Dios te va a rodear de personas peores que vos. Te va a mandar a tu familia, de la que vos te querías escapar porque te vivía confrontando, para que vos empieces a tener tu primera célula. La primera célula es puertas adentro. Yo puedo venir al altar y predicar muy lindo, o no. Pero si yo en mi casa no hago un cambio genuino, que mi familia vea mi transformación, jamás se van a acercar a Cristo. Jamás van a querer de lo que yo digo tener. Y David sabía de eso. David sabía un montón de tener a Cristo en el corazón. Tuvo que lidiar con gente que estaba endeudada, llena de problemas, que seguramente no era el coronavirus, pero tendrían muchísimas crisis en su vida. Y yo no me quiero imaginar los cultos de David ahí adentro de la cueva. Él hablándole de Jehová y los demás prontos a cascotearlo porque no querían o no entendían que había otra solución. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido la situación de que mientras más enojados estábamos con Dios, más nos usa Dios para que nosotros prediquemos la palabra? Para que seamos agentes de cambio. Para que otro que está peor que nosotros reciba una palabra. Y vos después te das vuelta y decís, no puede ser que Dios, así como estoy, me use. Y claro, si la palabra dice que buscan lo vil y menospreciado, como decía Emma, entonces en esa situación soy la persona adecuada. Si soy el peor, se va a glorificar en mi vida para que yo le lleve la palabra a otro. No va a ir a buscar a un pastor o a un líder que ya está preparado. Me va a utilizar a mí, que yo estoy enojado, enfurecido y que no quiero saber más nada de él. Los tres primeros valientes están citados entre los versos 8 y 12. Y son José, Basebet, Eleazar y Sama. De entre los 30, los jefes de los tres de la cueva de Adulam.
Permitime analizar un poquito estos pasajes. Dice que estos 3 valientes son la figura del poder manifestado en los creyentes. José Basebet, que su nombre quiere decir el que está sentado en el trono, fue quien ejecutó 800 hombres en una ocasión. No flaqueó ni un instante hasta cumplir su trabajo, su misión. Dicen por ahí las crónicas teológicas que su personalidad habla de perseverancia. El segundo es Eleazar. Su nombre quiere decir Dios es auxilio. Cuando el ejército de Israel huyó, él se quedó y peleó hasta que la espada se le pegó en su mano. Y esto nos habla de que en la batalla espiritual es necesario esa unidad de espíritu con el Señor. Hay que pelear apegado a la palabra de Dios. La palabra debe hacerse carne en nosotros. La iglesia de hoy necesita valientes así, que luchen apegados a la palabra, a las promesas de Dios hasta alcanzar la victoria. Que aunque sus compañeros sean hermanos, sus compañeros, sus hermanos, lo abandonen, no se desanimen, sino que prosigan. Gente con actitud, gente con decisión, gente con valor. El Señor estaba con él. El tercero, Sama. Su nombre quiere decir el Señor está presente o el Señor está aquí. Fue aquel que defendió un terreno de lentejas. Ustedes podrán pensar, ¿qué puede valer un terreno de lentejas? Pero ese era el alimento del pueblo de Dios. Sama pensó, no puedo permitir que el enemigo se lleve o destruya el alimento de mis hermanos. Este pasaje Dios quiere hablarnos, quiere decirle a la iglesia del Señor, no permitamos que el diablo nos robe el alimento de nuestras vidas. No permitamos que el enemigo entre en el huerto de nuestras vidas con negligencia, tibieza, incredulidad, indiferencia, porque todas esas cosas hacen que dejemos de dar frutos y nos dejemos de alimentar comiendo la verdadera comida y por tanto enfermemos espiritualmente y corramos riesgo de morir luego de una anemia aguda en sentido espiritual. Asimismo, este terreno de lentejas representaba otra cosa. Era el trabajo del pueblo de Dios, lo arado, lo sembrado, los que ellos habían cultivado y esperaban que un día diera fruto para cosechar. Para la iglesia, las almas donde sembramos la palabra, la oración, aquellos que visitamos, consolamos, enseñamos, discipulamos, todo el trabajo de la iglesia en su ministerio. Qué hermoso ejemplo el de Sama, porque él valoraba, apreciaba el trabajo de sus hermanos, el esfuerzo de su pueblo. Y qué bueno que es que en la iglesia haya quienes aprendamos a valorar lo que los demás hacen para servir a Dios. El trabajo en cada ministerio, el trabajo del pastor, el trabajo de los líderes, y que como Sama defendamos la cosecha. ¿Sabes? Aún lo pequeño, lo que parece sin importancia como aquellas lentejas, trabajando para el reino de Dios es valioso. No lo olvidemos nunca. Te pregunto y me pregunto, iglesia, ¿estamos cuidando nuestro terreno de lentejas? Porque si no lo hacemos, sería en vano todo el trabajo que hacemos. Porque muchas veces queremos predicar, queremos discipular, queremos hacer tantas cosas en nombre de Dios y del ministerio. Pero es como que vamos jugando a la mancha, tocamos y seguimos, tocamos y seguimos, tocamos y seguimos. No nos afirmamos, no somos responsables, no cuidamos lo que tenemos que cuidar. Nos mandan a hacer cosas y no lo hacemos. Terrenos. El segundo punto, dice David, infundía valor. Sus nombres no se mencionan en el pasaje. Se piensa que sus hechos acontecieron en la guerra contra los filisteos, del capítulo 5, segunda de Samuel, a partir del versículo 18. Ahí en el valle de Refaín, que se encuentra entre Adulán y Belén. Quizás el pozo de Belén estaría cerca de la casa de paterna de David, y tuvo aquellos momentos de añoranza de su infancia, y deseó un poco de agua del pozo de Belén. Su deseo fue vano, pues el agua que tenía allí también podría haber saciado su sed, pero el rey expresó su deseo. Y allí estaban 3 valientes,
Para ellos la voz y el deseo de su rey eran suficientes. David no les ordenó ir a buscar el agua, pero ellos lo tomaron como el deseo de su rey y para ellos fue una orden y arriesgaron su vida con tal de agradarlo. Un hermoso gesto. ¡Cuánta obediencia! Qué lindo sería que nosotros, hermanos, deseáramos satisfacer así el corazón de Cristo. Ellos mostraron cuánto amaban a su rey, arriesgando su vida para complacerlo. Cuando hay amor verdadero, uno se complace en agradar al ser amado. Que nuestro contentamiento esté en hacer aquello que le agrada al Señor. Los filisteos eran el obstáculo entre el agua y ellos. Los filisteos aquí son figura de las cosas de la carne, que se interponen con lo espiritual y nos llevan a un cristianismo mundano. Qué fidelidad la de estos tres. Yo lo pensaba, ¿no? En el liderazgo. Qué bueno sería tener tres adentro de la célula que vos le compartas un pensamiento y chao, no lo tengas que repetir. Mañana oramos a las 6:30. Listo. Alarmas a las 6 porque a las 6:30 tenemos que estar en la iglesia. Tal día venimos a limpiar la iglesia. Agendado. Y muchas veces tenemos que repetir las cosas y pareciera que los cansamos, que los obligamos. Pero estamos compartiendo el hecho de ser iglesia. Porque ¿sabes qué? El enemigo es astuto. Y muchas veces, cuando vienen los mismos a hacer siempre las mismas cosas, terminan pensando, estos se creen los dueños de la iglesia. Y no, error, equivocación. Pasa que no hay otro que venga. Nadie toma el arado. Entonces, pareciera que los mismos 3 o 4 de siempre tienen que, o se toman el crédito de creerse que son dueños. Pero no, vos también podés hacer todo lo que se hace en la iglesia. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que muchas veces seremos pocos, pero Dios nos conceda un corazón como el de aquellos 3 valientes de la cueva de Adulán. ¿Qué hizo David cuando le trajeron el agua? David no se sintió digno de beberla, pues el precio que pagaron aquellos hombres por ella era muy alto. ¿Acaso era él Dios para jugar con sus vidas? David derramó aquel agua para Jehová, porque el Señor es el único dueño de todo. Aquí David también nos deja una lección. Todo es de Dios y primero es de Él. Las almas, las bendiciones, los bienes, los ministerios, todo es de Dios y no nuestro, aunque el Señor los pone en nuestras manos. Por tanto, siempre ofrezcamos primero a Dios alabanza por sus bendiciones. ¿Sabes? Cuando leía esto me partió la cabeza, porque muchas veces nosotros nos alegramos de las cosas que recibimos y la primicia casi que no existe en nuestro vocabulario. No apartamos lo primero para Dios. Total, después diezmo y ofrendo, así que ya cumplí. Pero la primicia es espectacular porque le estoy dando lo primero que llega a mi vida. La primera bendición, la primera porción de la bendición es de Él, porque todo es de Él. Si yo quiero recibir más, primero Él. Tercer punto. 3 cualidades. Estos varones eran terribles guerreros, pero también eran discípulos. Y si querés ser parte de un escuadrón de valientes que quieran alcanzar victorias memorables, necesitas 3 cosas. Decile al de al lado: obediencia, fidelidad y valentía. Obediencia, fidelidad y valentía. Estos 3 varones eran unos guerreros implacables, pero bastaba una sola orden para ponerse en marcha. Hoy, iglesia, vivimos un discipulado susceptible. Mi líder o mi pastor me llamó la atención y no me gustó. Me voy a cambiar de célula o de ministerio. No tienen amor por las almas. Estoy afligido y no me cuidan. ¿Sabes por qué te llaman la atención? Hermanito o hermanita susceptible. Porque ya pagaron precio.
porque Dios ya lo usó a un líder o a un pastor para corregirlos, y porque si hoy quieren enderezarte es porque Dios le dio la autoridad para hacerlo. Ser cristiano no es para gente que es tibia. Al Rey le agrada que seas frío o que seas caliente. No hay término medio. El enemigo te va a llenar de argumentos y quejas, pero el proceso comienza con la obediencia. Nadie dice que es fácil ni agradable, pero es necesario para que Dios obre en tu vida. Si permitís que tu líder te corrija, empezará un crecimiento espiritual. Y luego, lo segundo es la fidelidad. Para ser un guerrero temible en el reino debe ser fiel. La fidelidad viene después de la obediencia. Cuando uno empieza a ser obediente con Dios, su palabra, se aferra al ministerio y comienza un discipulado, todo cambia. Por un momento cerrá los ojos e imaginate vos con David en la cueva de Adulam, corrigiendo tu vida. ¿Qué pensarías que te diría? Ay, mi tesorito. No, imagínate que agarró 400 personas de lo peor de la cuadra, de lo que vos no querés en tu barrio, y lo transformó en valientes. Yo no creo que haya ido a decirle, pobrecito, ¿qué te anda pasando? Yo creo que agarró y, a ver, vení para acá, sentate, vamos a hablar. Porque era el dulce cantor de las hermosas alabanzas al Señor, pero me imagino que cuando estaba puertas adentro y tenía que corregir, no era fácil. Pero allí estaba rodeado de personas llenas de problemas, con mucho carácter, y es necesario muchas veces ser estricto. Si entendemos que es para nuestra bien cada corrección, eso nos unirá a nuestros líderes y producirá fidelidad en nuestra vida. La fidelidad es producto de un corazón sano, porque somos fieles a Dios, porque los amamos, y a nuestros líderes porque hemos comprendido que la corrección viene desde el amor que el Maestro puso en sus vidas. Ser fieles a nuestros líderes y pastores hace que podamos ser discipulados en la palabra, dando buenos frutos y siendo guerreros aprobados en el reino. Cuando nosotros somos personas obedientes y permitimos que nos corrijan, aunque no nos guste, nadie te va a decir que es lindo que te vengan a corregir. Pero si te están dando una corrección que es correcta para tu vida, que es buena, tendríamos que aprender a abrir los oídos espirituales y entender que Dios habla a través de las personas que utiliza. Y de esa forma estaríamos dando frutos, porque seríamos fieles y podríamos convertirnos en guerreros aprobados. Tercero, hay que ser valientes. Seguir a Cristo va a producir en nuestras vidas que muchas personas se alejen. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Muchos se reirán y te dejarán de lado, pero la valentía es algo que todo guerrero debe tener. Es imprescindible. A David le bastó recordar esa fuente que le producía cierto placer beber de ella, para que sus valientes salieran a buscar un poco de esa agua. No importó cuán difícil fuera el escenario, solo dijeron, si quiere un poco de esa agua le traemos. Y salieron corriendo hasta la fuente. Hoy, el líder dice oremos y nadie contesta. Vayamos temprano a la célula y no van. Trabajemos en el templo y siempre hay algo más importante. Solo es para valientes dejar todo de lado y entender que si tomamos las cosas de Dios con seguridad, Él nos pondrá sobre muchas cosas. Nos dará victoria en la salud, en la familia, en el trabajo, en el ministerio. Y en medio de una pandemia Dios te ha guardado y así te cuesta ser valiente. Aún en medio de todas las cosas que Dios hizo a través de este año, te cuesta ser valiente. Te cuesta ponerte en el lugar que Dios designó para tu vida. Te cuesta tomar la espada y salir a pelear la buena batalla. Porque seguimos creyendo que Dios nos puede fallar, que Dios nos puede dejar solos. Imagínate si Eleazar tenía que pensar, mis compañeros se fueron todos y yo voy a pelear solo. Agarró la espada y dijo, vengan. No titubeó. Concluyo, así no los aburro porque ya se va haciendo tarde. David estuvo en una cueva y se levantó como capitán de guerreros valientes. David es la figura de Dios en este pasaje y sus valientes
son las columnas, son las que sostienen el ministerio. Claramente un pastor y su equipo de 12. Pero ¿sabés lo que me asombra? Es que comienzan siendo personas atribuladas y llenas de problemas, como vos y como yo. Pero por obediencia, fidelidad y valentía, el rey le cambia los nombres. A uno lo llama el que está sentado en el trono. A otro le pone Dios es mi auxilio. Y a otro lo llama el Señor está aquí. Uno fue quien ejecutó 800 hombres en una ocasión. No flaqueó ni un instante, hasta cumplir su trabajo, su misión. Su personalidad nos habla de la perseverancia. Si el enemigo hoy te está haciendo creer que no valías, es tiempo de salir de esa cueva, de afirmarte en tu célula o tu liderazgo, perseverar hasta ganar, porque Dios anda buscando valientes. ¿Sabes? El fracaso es algo común en nuestra vida. Muchos creen que fracasar, es lo último que me podía haber pasado. No. El fracaso sí puede ser un desierto en tu vida. Pero del fracaso se sale de dos formas: muerto o conquistando. Porque el fracaso te da experiencia. El fracaso te enseña qué no volver a hacer la próxima vez. El fracaso te potencia. El segundo se encontró en las pruebas de la vida y que lo habían dejado solo en medio del campo de batalla. Y no se quejó de su líder ni de sus compañeros. Se aferró a la palabra de Dios, que es la espada, y batalló hasta que se le soldó la mano. Cuando volvieron no lo encontraron lamentándose. Lo encontraron vencedor porque fue fiel y creyó en las promesas que había sobre su vida. ¿Sabes cuántas veces he visto compañeros de células decir: me dejaron solo, en mi peor momento se fueron? Pero sí sabes que el hombre te va a fallar. Sí sabes que el hombre se va a ir en la primera de cambio. El que nunca falla es Jesús. El que nunca falla es Dios. A Él te tenés que aferrar, a Él tenés que buscar con todo tu corazón. ¿Querés salir victorioso del medio de tus batallas? Son pocos los fieles que se van a quedar. Busca de Dios. Él nunca te va a dejar tirado. Porque tenés miles de promesas delante tuyo en la Biblia que dice que Él va a pelear por vos, que Él te va a dar la victoria, que Él te va a cuidar, que Él te va a restaurar. Entonces, ¿para qué buscas de las personas que tenés a tu alrededor? Busca de Dios. Y por último, el tercer valiente defendió el campo de lentejas. Es tiempo, mi hermano, es tiempo, mi hermana, que salgas a pelear por tu campo de lentejas. Batalla por tu alimento. Cuida tu trabajo. Desenfunda tu espada. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios te entregó. Ese campo era el trabajo del pueblo de Dios. Lo arado, lo sembrado, lo que ellos habían cultivado, y esperaban que a su tiempo diera fruto para cosechar. Para la iglesia, las almas donde sembramos la palabra, las vidas por cuales oramos, aquellos que visitamos, consolamos, todo el trabajo de la iglesia en su ministerio. Pero te tenés que levantar para que no se lo robe el enemigo. Ser valiente conlleva responsabilidades, porque el enemigo te tendrá primero en su lista. Pero Dios también te pondrá en primer lugar. Tú decides en esta tarde si te quedas en la cueva llena de argumentos o si sales a la batalla. Es más grande el que te invita a batallar que el que te susurra que no vales nada. Ponete de pie, iglesia. ¿Sabes? Yo en esta noche decido ser valiente y batallar por el reino de Dios. Porque Él me prometió la victoria y yo le creo. Repetí conmigo, iglesia. Señor, decido en esta tarde ser valiente y no dejarme acorralar por el enemigo. Te entrego mi obediencia, te entrego mi fidelidad y te doy mi valentía para que las uses como herramientas en tus manos. Bendice a mis pastores, bendice a mis líderes, dame un corazón humilde para ser moldeado. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Padre bueno, tu palabra fue soltada. Te damos gracias por ella.
Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo la vida de cada una de las familias, Señor, que están en este lugar y que están a través de la pantalla. Te doy gracias, Señor, porque cada día tú nos sigues guardando. Padre Santo, gracias. En tu santo nombre, amén, amén.